En el año 2021, el invierno se adelantó con una furia sin precedentes sobre la región de Leningrado. Imagina un frío tan intenso que los termómetros se desplomaron hasta los 47 grados bajo cero. Un frío que no solo calaba los huesos, sino que parecía tener una voluntad propia, una malicia antigua que congelaba a los animales de pie, dejándolos como estatuas de hielo en medio de la nieve. Los aldeanos, aterrorizados, susurraban que el hielo tenía vida, que algo oscuro se había despertado bajo la tierra helada. La situación se volvió tan crítica que el gobierno, desesperado, envió un equipo de la Iglesia Ortodoxa con una misión sagrada: bendecir el terreno y sellar el pozo que parecía ser el epicentro de todo. Entre ellos se encontraba el padre Iván Korolev. No era un sacerdote común, era un exorcista experimentado, un hombre cuya fe había sido forjada en batallas contra la oscuridad. Su rostro y sus manos mostraban las cicatrices de esos encuentros, pero las heridas más profundas las llevaba en el alma. Al llegar al pueblo, el padre Iván sintió de inmediato que algo estaba terriblemente mal. El aire era pesado, denso, cargado con un olor agrio y metálico, como el de sangre recién congelada. Las casas, cubiertas por un manto de nieve virgen, estaban completamente abandonadas, creando un silencio sepulcral. Pero no era un silencio vacío. En las puertas de madera, alguien había dibujado con carbón símbolos inquietantes, cruces invertidas y espirales que parecían retorcerse, como si trataran de advertir o invocar algo. En el centro de un campo nevado se alzaba el pozo. Ya no estaba cubierto. La nieve a su alrededor se había derretido formando un círculo perfecto y siniestro, y del interior, de esa boca oscura en la tierra, ascendía un vapor espeso y cálido, como el aliento de una bestia colosal que dormía en las profundidades. Era una visión que desafiaba toda lógica natural. Iván sabía que no se enfrentaba a un simple fenómeno meteorológico, se enfrentaba a un mal ancestral. Con la determinación grabada en su rostro, desempacó sus herramientas sagradas, el incienso, su Biblia desgastada y el agua bendita. Encendió el incienso, y el humo aromático luchó por dispersar el olor metálico del aire. Abrió la Biblia en los salmos de protección y comenzó a rezar en voz baja, sus palabras una barrera de fe contra el frío opresivo. Entonces, con un movimiento firme, arrojó el agua bendita hacia la oscuridad del pozo. En el instante en que las gotas tocaron la boca del abismo, la tierra tembló violentamente bajo sus pies. El vapor que emanaba se arremolinó y, de su interior, surgió un susurro. No era un sonido natural, no era el viento, era una voz, suave como un canto de cuna, pero cargada de una tristeza y una rabia milenarias. «Otra vez», susurró la voz, resonando directamente en la mente de Iván. «Vienen a encerrarme de nuevo». El padre alzó su cruz de plata, el metal brillando débilmente contra la penumbra del atardecer. Pero en ese momento, un viento huracanado azotó el campo, extinguiendo la llama de su vela y sumiéndolo en una oscuridad casi total. Fue entonces cuando lo vio. Del pozo emergió una mano. Era blanca, casi transparente, como si estuviera hecha de hielo puro. Se apoyó con delicadeza en el borde de piedra. Luego apareció otra, y finalmente, arrastrándose desde las profundidades, una figura femenina se irguió por completo. Estaba vestida con un manto que parecía tejido con el propio hielo, y sus ojos brillaban como dos brasas azules en la oscuridad, llenos de un poder antiguo y gélido. «Yo soy Moroznaya», susurró la criatura, su voz ahora clara, resonando en el aire helado. «La madre del invierno, la niña sin corazón, y tú has roto mi sueño». Los otros sacerdotes, paralizados por el terror, finalmente rompieron filas y huyeron despavoridos, sus gritos ahogados por la creciente ventisca. Pero Iván permaneció firme. El miedo le recorría la espalda.
un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura, pero su fe era su escudo. «Vuelve al abismo del que saliste», gritó con toda la fuerza de sus pulmones, su voz resonando con autoridad divina. «En el nombre del Altísimo te lo ordeno». La criatura, Moroznaya, inclinó la cabeza y una sonrisa lenta y cruel se dibujó en sus labios pálidos. «¿Altísimo?», replicó con una calma aterradora. «Yo estaba aquí mucho antes de que su nombre fuera pronunciado en esta tierra». Con esas palabras, el pozo detrás de ella pareció abrirse como una herida sangrante en la tierra. Del vapor y la oscuridad comenzaron a surgir otras figuras, hechas de hielo translúcido. Eran rostros humanos, atrapados en un grito eterno, con lágrimas congeladas en sus mejillas. Eran las almas de aquellos que, como Nadyezhda, habían escuchado los susurros y se habían asomado a la oscuridad, quedando atrapados para siempre. Una de esas figuras de hielo extendió su mano hacia Iván. Él la reconoció al instante por las viejas fotografías del caso de los años 60. Era Anastasia Volkova, la primera víctima conocida del pozo. Su rostro estaba contorsionado en una súplica silenciosa, implorando ayuda desde su prisión helada. El corazón de Iván se encogió. Movido por la compasión y su deber de salvar almas, dio un paso adelante e intentó tomar la mano cristalina de la mujer. Pero en el momento en que sus dedos rozaron el hielo, un frío antinatural le recorrió el brazo. La piel se le erizó y con horror vio cómo se volvía traslúcida, cristalizándose ante sus ojos. El toque de Moroznaya era veneno. El toque era la eternidad del invierno. Los reportes oficiales son fríos y burocráticos. Afirman que el equipo del padre Iván Korolev nunca regresó. El área fue declarada zona de exclusión y, según los informes, el pozo fue sellado con explosivos de alta potencia. Sin embargo, algo extraño ocurrió. El cráter resultante de la explosión, en el corazón de aquel invierno anómalo, nunca se congeló por completo. Siempre quedaba un círculo de tierra desnuda, del que a veces, en las noches más frías, parecía emanar un leve vapor. Pero el terror no había terminado. Pocos días después, una tormenta de nieve de proporciones bíblicas cubrió toda la región, extendiéndose mucho más allá de los límites naturales. El hielo avanzaba, implacable, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando desde las profundidades de la Tierra. Los satélites meteorológicos captaron algo que heló la sangre de los analistas. En medio de la vasta extensión blanca, detectaron una firma de calor anómala. Al enfocar las imágenes, vieron una figura humana caminando sobre la nieve con una determinación sobrenatural, en dirección a la ciudad de San Petersburgo. Era una mujer. Iba descalza, indiferente al frío mortal. Llevaba un velo que parecía hecho de escarcha y se movía con una gracia inhumana. Y detrás de ella, en la nieve inmaculada, aparecían otras huellas, pequeñas, como las de niños pequeños, pero estas huellas no dejaban el rastro de calor habitual, no dejaban vapor al respirar, solo dejaban un silencio absoluto a su paso. 3 meses después, un paquete misterioso llegó a las oficinas del Vaticano. No tenía remitente. Dentro, envuelta en un simple paño, había una cruz de metal, retorcida y doblada como si fuera de cera blanda. Junto a ella, una pequeña cinta de casete con una etiqueta escrita a mano: Padre Iván Korolev. Con manos temblorosas, la reprodujeron. Al principio solo se escuchaba el silbido del viento y el crujido de la estática. Luego, la voz de un hombre, temblorosa pero firme, rezando en latín. Era el padre Iván, en sus últimos momentos, aferrándose a su fe. La oración continuó por unos minutos, hasta que fue abruptamente interrumpida, y entonces, justo al final de la cinta, se escuchó un susurro. Una voz femenina
fría como la tumba, que dijo en un ruso perfecto: «El invierno no viene, ya está aquí». Hoy en día, cada año, cuando llega diciembre, la temperatura en esa olvidada región de Leningrado desciende de forma inexplicable, mucho más de lo que predicen los modelos científicos. Los expertos no encuentran una razón. Pero los pocos lugareños que quedan, los que conocen las viejas historias, aseguran ver a veces una figura en el horizonte, una mujer alta y pálida, caminando entre la ventisca, casi siempre acompañada por una niña pequeña de la mano. Y dicen que si te atreves a quedarte quieto en medio de la tormenta, si te atreves a escuchar el lamento del viento, a veces puedes oír sus voces, mezclándose en una melodía tan dulce como mortal. Una voz infantil que pregunta: «Mamá», y otra, serena y terrible, que responde: «Sí, hija, el mundo será nuestro hielo eterno». La historia de Nadiezhda, Morozhnaya y el padre Iván nos recuerda que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, males antiguos que duermen bajo nuestros pies, esperando el momento de despertar. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades del terror. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte la siguiente. Cuéntame en los comentarios qué crees que pasó realmente con el padre Iván. Nos vemos en el próximo video.